No he empezado, pero eso me dice el pastor Jesús, que eso es bueno. Eso es porque hay temor. Cuando hay temor de Dios, el cuerpo está temblando, el cuerpo tiembla. Pero bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento, la sabiduría, el que nos habla y donde debemos establecer la plena confianza, porque Él es el que nos guía y el que puede hacernos seguir avanzando y creciendo para poder llegar a esa meta, como Pablo habla de esa meta. ¿Amén? Bueno, pues ya vemos como los pequeños ya van subiendo hacia arriba, hacia la escuelita, y ya vayamos preparando nuestro corazón, poquito a poco, para aquello que el Señor quiere en esta tarde hablar. Somos casi todos de la casa, veo por allí una cara nueva. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Simón Torres, trabajo aquí en el restaurante Castillo, ya quería ir a la iglesia, llegué aquí a Murcia el 27 de junio, no había podido encontrar la iglesia, pero el Señor me trajo hoy, mi patrón me despachó, dijo que no había mucho trabajo y aquí estoy de Honduras y estuve en una casa de tiro, hoy estoy en un piso y estoy haciendo aquí la voluntad del Señor, que el Señor me trajo para aquí. Amén. El Señor me lo bendiga. Amén. Seas bienvenido. Aleluya. Nada, pues primeramente me voy a encomendar al Señor para que, Señor y Padre, me encomiendo a ti, Señor. Sabes que soy siervo inútil, Señor, pero dispongo mi corazón para que seas tú, Señor, llenándolo cada vez, Señor, que es de ejecutar un mensaje, una prédica para tu pueblo, Señor. Nada soy y nada tengo, Señor, pero te he conocido a ti y ahora lo tengo todo. Yo me encomiendo a ti, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo el que guíe en esta tarde, Señor, mi mente, mi boca, mis pensamientos, mi corazón, Señor, y mi alma, porque nada somos y nada tenemos, Señor, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Ahora, Señor, que este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que sea también de edificación para tu pueblo, Señor, que este mensaje pueda edificar, que este mensaje pueda instruir y redarguir, Señor, como dice tu palabra, Señor. Por eso lo dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás aquí, que tu presencia está aquí, Señor, y que eres tú el que va a tomar el control de todo desde ahora y desde que hemos empezado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues la palabra se confirmaba. El Señor es así, Él confirma la palabra. El pastor Jesús decía la lucha entre la carne y el espíritu. Cuando ha empezado y ha hablado de esa carne y de ese espíritu, y que hay una lucha, que la carne no quiere y entonces el espíritu sí quiere y hay una lucha. Hoy vamos a hablar de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Todos sabemos que estamos viendo todas las consecuencias que están ocurriendo, todo lo que está pasando, y cada día vemos que la maldad crece más. Todo esto no es que ahora mismo se esté creando poquito a poco, esto ha ido de generación en generación, todo, pero cada vez llega a más, está llegando a más. Vemos como la palabra del Señor, como dice, habrá guerra, hermanos contra hermanos, hijos contra hijos. Vemos como todo aquello que está escrito, terremotos, inundaciones, diluvios, estamos viendo todo lo que está escrito, está ocurriendo. Son cosas que van ocurriendo poquito a poco, ¿no? Pero el mundo sigue igual. El mundo sigue igual. A excepción de ese remanente que el Señor siempre tiene, ese remanente que el Señor siempre está guardando. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad está gobernada por la mundanalidad, en la que el pecado es promovido por todos los medios alrededor nuestro. Dice, se aviva la inclinación de satisfacer los deseos de la carne, se aviva. Este mundo lo que nos quiere dar es solamente las cosas que nos agradan, no las cosas que nos cuestan o las cosas que el Señor quiere. Su palabra es clara, es verdadera, es nítida. No hay que
buscar en otro sitio. Cuando realmente miramos la palabra y leemos la palabra y nos centramos en la palabra, vemos como es siempre un consejo, una advertencia, una ayuda. Vamos viendo que la palabra no tiene escondites, ¿no? No tiene escondites porque nos habla directamente de cómo debemos comportarnos, cómo debemos mantenernos, cómo debemos tener esa vida para poder ir rectamente, para poder encontrar los beneficios de aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque los beneficiados somos nosotros. Dios no tiene necesidad de nada, pero nosotros sí tenemos esa necesidad. Necesitamos del Padre, necesitamos del Hijo, necesitamos del Espíritu Santo. Los necesitamos. Tenemos que estar constantemente conectados al Espíritu. Si nos desconectamos del Espíritu, entonces la que toma el lugar es la carne. Y entonces cuando la carne toma el lugar, entonces viene el Espíritu. Y ahí hay esa lucha como Jesús nos hablaba. Algunos piensan que es complejo vencer. Sin embargo, es con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos asegurada la victoria. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos ganada la victoria. No pensemos que hemos perdido, no. Tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos al ayudador. Tenemos al Espíritu Santo que ha sido otorgado, dado a través de Jesucristo. Su muerte no es en vano, porque hemos recibido el mayor tesoro que hay. Y el mayor tesoro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tenemos que cuidar, el que tenemos que avivar, el que tenemos que alimentar. La carne hay que apartarla. En que siempre va a estar ahí. No vamos a decir, no, estoy en el Espíritu. Siempre va a haber esa tentación, siempre va a haber ese ahí, porque, a ver, hay uno que no está de balde aquí en la tierra. Y ese sabéis quién es, ¿no? No hace falta que digamos su nombre, ¿no? Hay uno que no está de balde. Ese tiene que hacer su trabajo aquí. Igual que Dios está haciendo su trabajo, ese quiere hacer su trabajo aquí. ¿Y qué quiere? Infundirnos, darnos, nuestros ojos se llenen de aquellas cosas carnales que nos agradan. Y Él sabe lo que nos agrada. Igual que Dios conoce nuestro corazón, Satanás también conoce lo que nos agrada al ser humano. Somos de una naturaleza carnal. Venimos de una naturaleza adánica. La descendencia nuestra es de Adán. Aunque hemos conocido, hemos confesado y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero eso no nos exime de poder caer en esa tentación, en esa carne que tenemos constantemente muy cerca. Muy cerca, es que está muy cerca. Y es que no es que esté cerca, es que realmente cada día vemos como los placeres de esta vida se funden en esa carnalidad. Pero hay otros placeres, porque no nos vamos tampoco a decir si somos cristianos no podemos disfrutar. Sí, podemos disfrutar, pero con discernimiento, sabiendo lo que Dios le agrada y lo que Dios quiere a través de su palabra. Hay un pastor inglés, voy a intentar decir bien su nombre, un pastor inglés que es Arthur Walkington Pink, y escribió, os voy a leer lo que escribió sobre el tema de la carne. Dice: vivir según la carne es estar interiormente controlado por el pecado. Vivir según la carne es estar interiormente controlado por el pecado, bajo el dominio de nuestras corrupciones innatas. Por tanto, la mortificación de la carne consiste en esta conducta, que es juntamente lo opuesto. Significa no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza. No ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No podemos volver a nuestra vieja naturaleza, como dice aquí este pastor. Conducta justamente con lo opuesto. Significa no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza. Dice, sino más bien someterlas. No podemos amar ni servir a nuestras lascivias. Amén. Eso es lo que este pastor escribe. Y yo leía eso y a mí me hacía meditar
sobre el tema de la carne, sobre el tema del pecado, del espíritu. Hermanos, quiero que en esta tarde podamos centrarnos y ver la importancia que es de estar sujetos. El título de la prédica es Sujetos al Espíritu. Sujetos al Espíritu. Tenemos que estar sujetos al Espíritu. Es la importancia de estar sujetos al Espíritu. Que el Espíritu esté sujeto plenamente a nosotros. Que no se desplace, que la carne no desplace, no empuje al Espíritu. Porque ahí es donde vamos a empezar a notar la debilidad. Donde vamos a empezar a notar que la carne va a coger fuerza y el Espíritu va a ir quedándose. Como ha dicho Jesús, y lo voy a repetir muchas veces a través de la prédica. Lucha, hay una lucha. Carne y espíritu, carne y espíritu. Y el espíritu tiene que ganar siempre. La carne tiene que ser machacada, la carne tiene que ser pisoteada. Ya no tiene, esa carne tiene que desaparecer poco a poco. Y vamos a ir viendo, tengo 4 puntos, y en esos 4 puntos vamos a ir viendo poquito a poco cómo nos perjudica estar viviendo en la carne y cómo podemos combatir la carne y cómo podemos fomentar y hacer crecer más el Espíritu Santo en nosotros para poder estar fuertes a esa hora de que venga esa tentación de esa carne. Amén. Es una decisión que tomamos, de la cual dependemos por el poder del Espíritu Santo y en la que tenemos asegurada la victoria. Gracias al poder del Espíritu Santo podemos vencer los deseos carnales. Gracias al Espíritu Santo podemos vencer los deseos carnales. En Romanos, capítulo 8, Pablo en Romanos habla mucho del Espíritu, no habla mucho de la carne y del Espíritu. Si lees Romanos te vas a dar cuenta que Pablo aquí nos habla mucho de esa batalla, de esa lucha que hay entre la carne y del Espíritu y que hay que estar plenamente bien fortalecido. Versículo 13. Dice así, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Lo vamos a leer en dos veces, para ir entendiendo. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis. Tenemos la opción de vivir en la mundanalidad, cuyas consecuencias son la muerte física y espiritual. Tenemos la opción de vivir en la mundanalidad, cuyas consecuencias es la muerte física y espiritual. Como dice el versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Morimos. Podemos respirar, podemos andar, pero nuestra alma, nuestro espíritu está muerto totalmente. No hay vida. Dios no está en nosotros. Si vivimos, como dice, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. La carne siempre querrá satisfacer sus deseos. La carne siempre va a querer satisfacer sus deseos. Siempre, siempre. Esos deseos mundanos, esos deseos de no hacer lo que Dios nos demanda, lo que el Padre nos está demandando a cada uno de nosotros. Si tú ya has tomado la decisión de seguir a Cristo, dice una canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No podemos volver atrás. Si ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, tenemos que apartar esa carne, porque no podemos seguir a Cristo porque estamos muertos. Como dice el versículo, dice Pablo aquí, estamos muertos. ¿Y quién se encarga de avivar ese deseo de la carne? Como he dicho antes, es Satanás. Él aviva en nosotros esos deseos. Por eso debemos estar constantemente firmes, fuertes en el Espíritu. ¿Cómo? Con la palabra, en oración, en ayuno. Todos esos tres son necesarios para el cristiano para poder mantener el espíritu fuerte, avivado, un espíritu que esté fogoso, con fuego, para que cuando llegue el momento de debilidad, cuando llegue ese momento, esa tentación de la carne, poder decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo hacer eso, yo no puedo vivir haciendo eso, porque sé que eso no le agrada a Dios. Y eso va a ser a través de que el espíritu esté avivado,
Amén. En la segunda parte del versículo dice, mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras, más por el Espíritu, dice, más. Es que me gusta ese más. Siempre que encontráis en la palabra un pero, un más, prestad atención, dice Pablo, dice, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Primeramente, ¿qué dice? Primeramente dice que moriremos en la carne, pero si dice aquí, si hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Si os dais cuenta, primeramente nos habla de muerte, después nos habla de vida. Tenemos la opción de vivir, como he dicho antes, en la mundanalidad. No es con nuestras fuerzas, hermano. A veces nos pensamos que somos nosotros, pero no es con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo como venceremos los deseos de la carne. Enfocarnos en las cosas del Espíritu Santo no es de la carne, nos permite ser victoriosos. En Romanos 8:6 nos dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu. Fíjate que Pablo nos va a llevar hablándonos de carne, muerte, espíritu, vida. Y aquí nos dice, en el versículo dice, porque ocuparse de la carne es muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Aquí ya dice vida y paz. Si estamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, vamos a tener paz en nuestro corazón. Si apartamos esa carne, vida y espíritu. Pero esto tiene una demanda. Sabéis todo lo que es una demanda, ¿no? Esto tiene una demanda en nosotros. Es escoger vivir conforme a las pautas trazadas por Dios. Amén. A las pautas trazadas por Dios. Amén. Porque el Espíritu sí, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, pero nosotros tenemos la mayor parte de poder hacer que el Espíritu pueda obrar en nuestro interior y pueda llevarnos a tener conocimiento, discernimiento de aquellas cosas que son buenas, de aquellas cosas que nos benefician y que le agradan a nuestro Padre. Eso es el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 7, nos habla de una puerta. Vamos a leerlo en el versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Voy a ir despacio. Dice así la palabra. Dice, entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta. Dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella. Primeramente, nos dice, entrar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es tener la mirada fija en Jesús, tener la mirada fija en las cosas del Señor. Y cuando habla de la puerta, cuando dice ancha, la puerta ancha, es la puerta espaciosa, es el camino de la perdición, está hablando de esa carne, de vivir en el pecado, de vivir fuera de la cobertura del Señor. No haciendo. Aquí Él nos está dando dos matices. Primeramente nos llama y nos dice, entrad por la puerta estrecha, y nos advierte, dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, dice, que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella. Es más fácil entrar por la puerta ancha que entrar por la puerta estrecha. En la puerta estrecha hay sacrificio, hay entrega, hay devoción. Pero también hay gozo, hay paz, hay vida, como hemos leído anteriormente. Entonces, yo prefiero entrar por la puerta estrecha, aunque tenga que pelear, que tenga que batallar, que vengan pruebas, que vengan dificultades, que venga lo que tenga que venir. Hay una canción que también dice eso, lo que tenga que venir. Pero si tenemos al Señor con nosotros, tenemos al Espíritu Santo, vamos a batallar. Es que tenemos la ayuda idónea.
es que tenemos la cobertura con nosotros, hay una cobertura alrededor de nosotros y podemos combatir toda esa acechanza del diablo, porque Él no está aquí en balde y Él quiere, y Él está esperando. La palabra dice que está como un león rugiente, agazapado, esperando de su presa. Los pastores nos han predicado mucho de esto y los documentales están claros. Cuando ves un felino, un animal felino que está, ¿dónde está? Se esconde entre la maleza, se acacha para, cuando la víctima está descuidada, saltar sobre ella y comérsela, devorarla, el devorador. Ese es el diablo. Y el diablo quiere devorarnos. Todos aquellos que han encomendado su corazón, su vida al Señor Jesús, el diablo está rabioso con ellos y lo que quiere es apartarlos. ¿Y qué hace? Ilustrar, darle carne, para que esa carne lo aparte de aquellas cosas que estamos viviendo, aquellas cosas que a Dios le satisface. Está viendo como un pueblo, como un cristiano, una cristiana, lo que quiere es llenarse del Señor. Y al diablo eso no le agrada. A él eso no le agrada. Al contrario, lo pone rabioso. Por eso tenemos que seguir. Y aquí Jesús nos pone un ejemplo, ¿no? Y dice que pocos son los que entran. Realmente, que Dios haga su obra en cada uno, que Él con sus cuerdas de amor atraiga a todos los posibles, que salven muchas almas. Pero leyendo esta palabra, leyendo este versículo, nos damos cuenta que la puerta estrecha es la que debemos coger. Dice el 14, dice, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Es estrecha la puerta, es angosto el camino, pero ¿dónde nos lleva? A la vida. Y dice, son palabras que son duras, son palabras que son duras, pero son palabras para nuestra edificación, son palabras para que podamos meditar en ellas, que se nos queden en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice, y pocos son los que la hallan. Hermano, yo quiero hallarla. Yo no quiero ser de esos pocos que no la hallan. Yo quiero seguir. Sí, quiero seguir peleando, quiero seguir batallando. Que no falten pruebas, que vengan las que tengan que venir. Porque las pruebas lo que nos hacen es fortalecernos más. Hablaba con mi hermano Juan antes de empezar el culto allá atrás y hablábamos de eso. Yo le comentaba, dice, no faltan, pero bueno. Digo, yo sé que el que está conmigo, yo sé el que me da la fortaleza, yo sé el que está ahí. Y por más pruebas que vengan, yo sé que no me va a poner más de las que yo no pueda soportar. Porque Él sabe, Él nos conoce y sabe hasta dónde puede llegar con cada uno de nosotros. Así que, hermano, estás tranquilo, hermana, estás tranquila. Porque Dios está al control y Él sabe hasta dónde tiene que llegar. A cada uno de nosotros. Amén. La decisión de caminar conforme a las pautas trazadas por Dios es nada más que nuestra. Lo vuelvo a repetir, voy a volverlo a leer. La decisión de caminar conforme a las pautas trazadas por Dios es nada más que nuestra. Ahí Dios no puede hacer nada. Hay unas pautas. Ahora nosotros somos los que debemos poner de nuestra voluntad. En Lucas 13, en los versículos 23, el versículo 23, vamos a leer hasta el 27. Aquí también nos habla de puertas. Y dice algo muy interesante. Dice, y alguien dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y nuestro Señor Jesús contesta y le dice, y Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. Tenemos que esforzarnos para poder entrar por esa puerta angosta. Porque muchos querrán entrar y no podrán entrar. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que vivir una vida en santidad. Porque si no, no vamos a poder entrar por esa puerta. Y es angosta. Está hablando que es dificultosa, que nos cuesta
Es como coger un camino lleno de piedras, de tormos y que está en cuesta arriba. ¿Cómo es ese camino? Es angosto, es trabajoso. Pero bueno, sabes que cuando llegas arriba... Mira, me viene el recuerdo de Pilar, cuando subieron allí arriba. Pilar, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo era ese camino? ¿Era angosto? Era angosto, ¿verdad? Pues aquí mismo, me ha venido al recuerdo eso mismo porque es lo que el cristiano, desde que emprende la carrera, no va a ser todo siempre sufriendo. No es siempre sufriendo, pero el cristiano tiene que pelear. El cristiano, las cosas que Dios quiere imponer en cada uno de nuestro corazón, hay que pelear, hay que batallar. No podemos decir, aquí estoy, dámelo. No, el Señor quiere, Él nos ayuda. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder tomar de aquellas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Si nosotros no ponemos nuestra parte, el Señor no va a hacer, toma, ahí lo tienes, no. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser esforzados. Dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, dice, porque os digo, dice, que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. 25. Y después que el padre de familia, y ahora nos habla y nos pone un ejemplo, dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, no quiero equivocarme, pero yo creo que está hablando del Padre Celestial de Dios, dice, haya levantado y cerrado la puerta, dice, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Vemos aquí Lucas cómo habla, cómo escribe palabras de nuestro Señor Jesús, y Jesús está dando esa advertencia de decir, andar plenamente en santidad, buscar, entrar por la puerta estrecha, no ir a la puerta ancha y amplia, aunque el camino sea angosto, seguir hacia adelante, porque los tiempos, hermanos, están acelerados, los tiempos, estamos viendo, como he dicho al principio, todo lo que está pasando, y debemos cada día tomar cada día más fuerza. Jesús nos hablaba, una iglesia en crecimiento. Una iglesia en crecimiento tiene que estar meditando en todas estas cosas. Yo a él le hablaba cuando empezaba y le decía, a través de la prédica, del mensaje que él dio de iglesia en crecimiento, a mí el Señor me llevó, ¿no?, a pensar en esa carne, en ese espíritu, y cómo la iglesia tiene que estar. Cómo la iglesia tiene que estar para poder seguir creciendo, que era lo que él nos habló, una iglesia en crecimiento. Pero una iglesia en crecimiento tiene que estar en santidad, una iglesia en crecimiento tiene que estar sometida al poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando una iglesia se va a ver. No hablamos de crecer en personas, hablamos de crecer espiritualmente. Hablamos en crecer espiritualmente, que el Espíritu pueda tomar todo nuestro ser. Amén. Segunda, voy a acelerar. Venga, segunda. Debemos determinarnos a vivir conforme al Espíritu Santo. Debemos determinarnos a vivir al Espíritu Santo. A las puertas de regreso del Señor Jesucristo, por su pueblo redimido, debemos ser cuidadosos respecto a cómo vivimos. Hay muchos mensajes que nuestro pastor Gustavo nos está hablando, de la resurrección, de la venida, nos está hablando en Apocalipsis, que nos habla mucho. Los tiempos están muy acelerados, hermanos. Hay a veces que cuando decimos esto, mucha gente, siempre estáis con lo mismo, los cristianos, que viene Cristo, que viene Cristo, que viene Cristo, pero realmente y antiguamente ellos cada día vivían como que Cristo iba a venir al siguiente día. Así debemos también vivir nosotros, como que Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir mañana. Podemos estar durmiendo y Cristo puede venir en ese momento.
Así que hay que estar percibido, hay que estar preparado, hay que ser esforzados para que cuando Cristo venga podamos ir con Él. Por eso digo que el regreso, a las puertas del regreso del Señor Jesucristo, por su pueblo redimido, debemos ser cuidadosos y respetuosos al respecto de cómo vivimos. En Romanos 13, vamos a estar ahí en Romanos. En Romanos 13, versículo 11, nos dice así la palabra. Dice, y esto, dice, conociendo el tiempo, está hablando, conociendo todo lo que se está aconteciendo, todas las cosas que está pasando. Cuando dice conociendo el tiempo, está hablando que estamos viendo todo lo que está transcurriendo, todo lo que está pasando. Dice que es ya hora de levantaros del sueño. Es hora de despertar. No podemos seguir durmiendo. Tenemos que ser cristianos despiertos, cristianos con los ojos abiertos, porque Él nos ha puesto colirio en los ojos, para que podamos ver de Él, de su naturaleza divina, de aquellas cosas que Él tiene preparadas, de aquellas cosas que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando lo creíamos. Dice que está más cerca la venida del Señor. ¿Le hemos creído? Claro que lo hemos creído y lo creemos y tenemos fe. Dice, pero cuando habla de nuestra salvación, está más cerca. Todo se está acelerando. Vemos todas las cosas que están pasando. Dice, estamos llamados a desechar las obras de la carne. Hermano, os voy a hablar de la carne. Voy a poner la carne, para que podamos meditar en ella. Estamos llamados a desechar las obras de la carne. En Romanos 13, versículo 12, nos dice la palabra. Dice, la noche está avanzada. Dice, y se acerca el día. La noche está avanzada. Dice, y se acerca el día. Yo tengo subrayado esto. Desechemos. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Dice, y vistámonos de las armas de la luz. ¿Por qué nos dice que desechemos? En la tiniebla lo que hay es oscuridad, maldad. Lo que hay es ceguera. No podemos ver. Entonces tenemos que desechar todas esas obras de tinieblas. Tienen que desaparecer por completo. Y como dice, y vistámonos. Y tenemos que vestirnos de armas de luz para poder alumbrar a otros. Para poder iluminar también a otros. Porque hay muchos que están, como dice aquí, en las obras de las tinieblas. Y esos tienen que salir de esas tinieblas. Y nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudarlos a salir de esas tinieblas. Pero pensemos también en nosotros. Si hay alguna parte, en una área de nuestra vida que todavía haya esa pequeña tiniebla, esa pequeña carne que todavía esté ahí. Debemos vestirnos, como dice aquí el versículo, de armas de luz. Debemos ser conscientes de nuestras inclinaciones carnales y someterlas al Espíritu Santo. Romanos 13:13 dice, andemos como el día, honestamente. Y nos dice, no en glotonería, en borrachera, no en lujuria, en lascivia, no en contienda y envidia. Todo eso que dice aquí tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Porque si algo de eso hay en nosotros, estamos en la carne, estamos en pecado. Así que meditemos, pensemos, digámoslo al Señor, que nos dé revelación. Si hay algo en nosotros que por cualquier circunstancia no seamos conscientes o en un momento de debilidad nos desviamos, Señor, dame revelación para no poder estar en nada de esto. Porque esto lo que nos lleva es a la perdición, es a la muerte, como hemos hablado al principio.
Porque la carne es muerte. El espíritu es vida y paz, pero la carne es muerte. Estamos llamados a mantener la determinación de no proveer para los deseos de la carne. El versículo 14 dice, sino vestíos. Voy a leerte los dos seguidos porque si se leen seguidos se entiende mejor, el 13 y el 14. Dice, andemos como el día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda ni envidia, sino, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No podemos proveer para los deseos de la carne, hay que proveer para los deseos del Espíritu. Amén. Que es lo que Dios quiere para nosotros. Tercer punto. Ya solamente me queda este y otro más. Terminamos, estamos terminando ligero. Dice, como es inevitable enfrentar la carnalidad, debemos de depender del Espíritu Santo. Debemos de depender del Espíritu Santo. Como he dicho antes, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no nos exime de nuestra naturaleza carnal. Aceptarlo no te exime de nuestra naturaleza carnal. La naturaleza carnal está ahí. Seguimos enfrentando las tentaciones. Porque es que seguimos enfrentando esas tentaciones. Sí, que hay que aceptarlo. Porque una vez que lo aceptamos y Él llega a nosotros, Él empieza a trabajar en nuestro interior. Él empieza a limpiar, Él empieza a restaurar. Esto no es así y ya está, no. Es un proceso. Es un proceso. Porque hay quien dice, acepto a Cristo y ya lo tengo todo hecho. No. Hay que aceptar a Cristo y dejar que Cristo pueda trabajar. Porque si tú aceptas a Cristo, pero no dejas que Cristo trabaje, Cristo trabaja del interior, de lo adentro, hacia afuera. Y es la única manera de poder cambiar a un cristiano. Es la única manera de poder transformar a un cristiano. No hay otra manera. Entonces, no nos exime el poder decir, ya tengo a Cristo en mi corazón, no nos va a dar, ya lo tenemos todo resuelto. Hay que trabajar. Hay que trabajar. El Señor nunca escogió a ningún siervo, ninguna sierva que no estuviera trabajando. Si tú te pones a leer en la Biblia, siempre, el que Él escogió, siempre. Es que soy malo para los nombres, pero el que estaba con el trigo, Jesús, ¿te acuerdas tú del nombre? ¿Quién era el que estaba, que lo llamó? No me acuerdo del nombre. Bueno, sí, estaba en la era y estaba bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando lo encuentre te lo diré. Estaba trabajando y incluso a todos, Pedro, por poner un ejemplo, estaba pescando. Su hermano estaba pescando. Todos los siervos y las siervas que el Señor iba escogiendo siempre estaban trabajando. Mateo estaba sentado, era cobrador y estaba sentado. Dice, sígueme. Y lo llamó y le sigue. Todos los siervos y todas las siervas del Señor que escogió para hacer su obra, todos estaban trabajando. No había ninguno que estuviera en su casa, en el sofá, con el aire acondicionado puesto, así. Todos los que el Señor escogió estaban trabajando. Así que a nosotros nos queda seguir trabajando para las cosas del Señor. Amén. Los deseos de la carne están en contraposición con el Espíritu Santo. Gálatas 5:17. Dice así la palabra. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí venimos lo que el pastor Jesús decía al principio en la administración. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahí es donde está esa lucha. Ahí es donde están peleando. Espíritu, carne y espíritu. Dice que se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Si el Señor diera rienda suelta, hermano, nos diera rienda suelta, hiciéramos lo que quisiéramos, yo creo que poco íbamos a durar. Nuestra vida sería muy corta. Yo creo que la vida sería muy corta. Ya hay unos años determinados de vida, 70, 75, 80,
antiguamente más. A lo mejor algunos llegan a 100, ojalá Dios lo permita, pero si os dais cuenta, si vivimos en la carne, si vivimos en el pecado, nuestra vida sería mínima, no habría, porque viviríamos en esa lujuria, en esa lascivia, en esas borracheras, en esas contiendas. Entonces estaríamos, como yo digo, una vida desordenada, una vida que no habría gozo, no habría paz, no habría estabilidad, porque cuando entramos en todo eso y vivimos para la carne y no para el espíritu, lo que hacemos es mal para nosotros mismos, no para Dios. A Dios le desagrada, está disgustado, sí, pero lo malo, lo que viene, es para nosotros. Y Dios no puede hacer nada si nosotros no ponemos de nuestra parte. Estamos llamados a rechazar la inclinación a la carnalidad en nuestra vida y no alimentarla. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos participar en esas obras que no dan fruto, son frutos de las tinieblas. Dice, sino más bien, dice, reprenderlas. ¿Qué tenemos que hacer con esa obra? Reprenderlas, apartarlas, decir, no quiero eso. Yo quiero vivir para Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que Él sea el todo en mi vida y que no haya nada más que esas obras, esos frutos de tinieblas no pueden estar en mi vida, porque yo soy un cristiano. Jesús ha pagado por mí, Jesús me ha salvado, Jesús ha dado mi vida por mí. ¿Cómo voy yo a seguir en esa obra? Aquí Efesios 5:11 nos lo relata muy, muy claro. Dice que, y nos advierte, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice, reprenderlas. La carnalidad, hermanos, nos impide la comunión con Dios. En Ezequiel 14:3 dice la palabra, hijo de hombre, estos hombres, dice, han puesto sus ídolos en el corazón. Dice, estos hombres han puesto su ídolo en el corazón. Su corazón está lleno de carne. Está diciendo que su corazón está lleno de ídolos, de cosas que no son agradables para Dios. Dice, y han establecido el tropiezo de su maldad, dice, delante de su rostro. Y ahora dice, ¿acaso es de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Está diciendo, ¿por qué tengo que ser yo consultado por ellos? Si se han llenado su corazón de ídolos, si su corazón está lleno de toda carnalidad, de todo mal. Si ellos, por eso he dicho que la carnalidad impide la comunión con Dios. Si hay carne, tú no puedes tener comunión con Dios. En estos hombres, como está relatando aquí Ezequiel, había carnalidad. Su corazón estaba lleno. Y aquí lo dice, estaban sus ídolos en su corazón. Había ídolos en su corazón. Entonces no podían tener comunión con Dios. Y por eso dice, ¿acaso es de ser yo en modo alguno consultado por ellos? No. Cuando ellos quieran limpiar su corazón, cuando ellos quieran apartar esa carnalidad, ahí estoy. Pero mientras, yo no puedo acercarme a ellos. Él es santo. Él es santo. Y Él aborrece el pecado, aborrece todo lo malo. Entonces, como dice, ¿acaso es del ser yo al mundo consultado por ellos? En sus manos están. Ellos tienen la decisión de limpiar su corazón o no limpiar su corazón para que yo me pueda acercar a ellos. Porque eso, la cercanía a Dios, tiene que ser con limpieza, con pureza. ¿Quién subirá al monte santo? Los de manos limpias, la de corazón puro. Y aquí dice que su corazón estaba lleno de ídolos. Entonces, esos no pueden llegar, no pueden consultar con Él, no pueden subir al monte santo, porque su corazón está lleno
de maldad, llena de pecado, lleno de carnalidad. Amén. Estamos en el último punto, estamos terminando, hermano. Dice, si sometemos nuestro cuerpo al Espíritu Santo, dice, podremos vencer la carnalidad. Para vencer los deseos de la carnalidad debemos desarrollar una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. No estamos hablando de un poco. Total. Tiene que ser total. Salmo 4. En el Salmo 4, el salmista, no sé si es de David, creo que sí es de David, dice así. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dice, le está pidiendo que le responda, oh Dios de mi justicia. Él está admitiendo que Dios es su justicia, que solamente Él le puede hacer justicia. Eso es la intimidad, es lo que estoy hablando. Eso es la dependencia. El salmista sabe que depende de Dios, porque Él es su juez, su justicia, como está diciendo, oh Dios de mi justicia. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice, ten misericordia de mí, dice, y oye mi oración. Él estaba hablando a Dios, estaba diciéndole a Dios, ten misericordia de mí, porque yo sé que tú eres mi justicia. Es la dependencia del salmista. Dice, hijos de los hombres, versículo 2, hijos de los hombres, dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Dice, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 3, dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dice que Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esto es dependencia. Yo veo que el salmista le está diciendo a Dios, yo dependo de ti. Escúchame, ten misericordia. Dice, sin ti no soy nada. Tú eres mi justicia. Tú eres el que me puede salvar. Tú eres el que me saca de la angustia. Eso es dependencia de Dios. Aquí vemos en este salmo, en estos 3-4 versículos, como tenemos que tener una dependencia constante para batallar contra la carne, para batallar contra el pecado, contra aquellas cosas que a Dios no le agradan y a que a nosotros no nos benefician. Amén. Los miembros de nuestro cuerpo no deben estar sometidos al pecado, sino al poder y el gobierno del Espíritu Santo. Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como he dicho, los miembros de nuestro cuerpo deben estar sometidos al pecado, sino al poder del gobierno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el gobierno del Espíritu Santo? Hemos resucitado con Cristo, como dice aquí en Colosenses. Dice, si habéis resucitado, dice, con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la palabra? Que busquemos las cosas de arriba, no de aquí. Porque lo mundano, lo de este mundo, estamos en este mundo. No somos de este mundo. Tenemos que estar en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos un reino esperando, un reino celestial, donde Cristo está preparando la morada, donde Cristo fue a preparar morada. Él dice que se fue a preparar morada. Y el día que Cristo vuelva, nos llevará a esa morada. El día que Cristo haya preparado, Él volverá por todo su pueblo y volveremos con Él a esa morada que Él está preparando. Pero eso dice que tenemos que estar en las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Su trono, el trono de Cristo, está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, porque Él hizo su voluntad. Él cumplió con lo que el Padre le demandó. Él no abrió su boca, como cordero fue al matadero, fue crucificado en la cruz,
Y al tercer día fue resucitado y subió a ver al Padre. Y ahí ya tenía su trono, ella tenía el trono preparado a la derecha para que Él se sentara. Así que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Amén. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en los que están en la tierra. Versículo 2 dice, porque habéis muerto y en vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo y con Dios. Nuestra vida no está en ningún lado por ahí perdida, no, está escondida en Cristo. Está escondida con Él y vamos a reinar con Él. Y aquellas cosas que el Padre le ha dado a Cristo son también nuestras, porque Cristo las tiene y nosotros somos de Cristo. Y al estar con Cristo, todo lo que es de Cristo también es de nosotros. Por eso dice aquí el versículo, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en el Padre. Amén. Versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Habrá manifestación de Cristo. Y cuando Cristo, como dice aquí en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Vamos a ser manifestados con Él, lo he dicho. Las cosas que el Padre le ha dado a Él, con Él, con Cristo, con Él en gloria. Esa gloria divina, esa gloria que que va a establecer en cada uno de nosotros. Amén. Y versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es, acordaros de lo que decíamos en el versículo de atrás, que es idolatría. ¿Qué había en el corazón de los hombres? ¿Qué había? Idolatría. Por eso dice aquí Pablo, en Colosenses 5, en Colosenses 3:5, dice que hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Con el poder del Espíritu Santo, los frutos de la carnalidad deben morir en vosotros. En nosotros. Colosenses 3, versículo 8. Ya nos queda poco, hermano, estamos casi terminando. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Hermanos, acordémonos de todo lo que la palabra nos va diciendo. Acordémonos que esto es un consejo constante para que meditemos, para que estemos percibidos de aquellas cosas que no son edificantes, que no son buenas, que no nos van a hacer crecer en el Señor y que desagradan al Señor. Dice, pero ahora dejar también en vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que llevar cuidado con todo eso. Yo sé que muchas veces, yo mismo lo confieso, cojo esa rabia, ¿no? Que a lo mejor de algo que te ha pasado en ese momento, pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, ¿no? Que te dice, es como un bocado de un caballo. ¿Sabéis lo que es un bocado de un caballo? Un bocado de un caballo se lo pone para aguantarlo, para mandarle órdenes. Un bocado se le mete aquí en la boca, entonces le va apretando y cuando tú le tiras de la rienda, le tiras hacia atrás y le hace daño, entonces el caballo aguanta, el caballo se retiene, ¿no? Y obedece a lo que tú le estás obedeciendo a través de las riendas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es ese bocado. El Espíritu Santo es ese bocado, ¿vale? Y es el que retiene, es el que nos ordena a que aguantemos. Quieto ahí, quieta ahí. No nos desviemos. Estemos sometidos al Espíritu Santo.
Estamos llamados a no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Colosenses 3:8 dice, por la obra redentora del Señor en la cruz, ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Pablo le está diciendo a los romanos y nos dice a nosotros esta noche. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hay una reflexión grande, hay una reflexión que tenemos que reflexionar. Hemos confesado a nuestro Señor, el Espíritu ha venido a morar en nosotros, pero igual el Espíritu no está trabajando. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. ¿Cómo debemos vivir? Según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. No hay que dejar que el Espíritu se apague. Hay que dejar que el Espíritu coja fuerza. Hay que coger fuerza. El Espíritu tiene que coger fuerza. Porque cuando el Espíritu coge fuerza, coge el dominio, coge el poder. Ese poder que nos ayuda, como he dicho al principio, el poder que nos ayuda a dominar las cosas carnales, las cosas que no son agradables para Dios y que no edifican. Y dice, no es de Él. Yo quiero ser de Él. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero entrar por esa puerta estrecha. Yo quiero caminar por ese camino angosto, aunque cueste, porque estoy experimentando y sé los beneficios y la estabilidad, el gozo, la paz que puede dar Cristo en mi vida, porque Cristo cambia por completo la vida de las personas. Cristo sana, Cristo transforma, Cristo convierte. Cristo es el todo. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No tenemos necesidad de ir a buscar nada fuera de Él. Con Él es el combo completo. No hay necesidad de nada más. Por eso tenemos que estar ahí, batallando, luchando, que el Espíritu Santo esté fortalecido. El temor de Dios nos permite limpiarnos de la contaminación de la carne. El temor de Dios nos permite limpiarnos de la contaminación de la carne. Segunda de Corintios 7:1. Dice así la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos llama? Dice que tenemos promesas y dice que nos limpiemos. Para poder recibir esas promesas tenemos que limpiarnos, porque tenemos esas promesas y nos pide limpiémonos de toda contaminación. Si estamos sucios, no podemos recibir. Tenemos que limpiarnos. Cuando uno se ensucia, ¿qué quiere hacer? Cuando uno se ensucia, viene está trabajando todo el día, sudado, como el que está repartiendo, o que está en un campo, todo el día en un campo, con tierra, barro, y está, ¿qué quiere? Está deseando llegar a su casa, quitarse esa ropa, meterse en la ducha y limpiarse, y quedarse limpio. ¿Y qué pasa cuando ya te duchas y te quedas limpio? ¿Te has visto la paz, la tranquilidad, cómo tu cuerpo se relaja y te queda? Así mismo, aquí dice que nos limpiemos. Amén. Si nos limpiamos de todas aquellas cosas que hay en este mundo, que no son para nosotros, que a Dios no le agradan,
Estaremos con ese gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, con ese descanso, como hemos hablado, con ese descanso. Amén. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionado en la santidad, dice, y en el temor de Dios. Solamente el temor. Se nos ha explicado muchas veces. Yo sé que aquí en esta casa ya hay madurez y se entiende lo que es el temor. El temor es respeto, reverencia a Dios. No es miedo. El temor no es miedo. Es tener esa reverencia ante Dios. Saber quién es Dios. Cómo es Él. Es amor. Pero Él quiere ese respeto hacia Él. Él quiere ver un pueblo en reverencia. Quiere ver un pueblo que realmente quiere conocerlo, que realmente ha abierto su corazón para que Él pueda habitar. Esa grandísima obra de entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros, que no sea en vano. Que la sangre que Jesús derramó, que no sea en vano. Que podamos corresponderle con nuestro temor. Que podamos responderle en obediencia. Que seamos esos cristianos, esas cristianas que quieren cada día dar un paso más. Avanzar un paso más, seguir hacia adelante, que no decaigamos, que a pesar de que haya problemas, dificultades, enfermedades, no podemos poner la mirada en las cosas de este mundo. Como hemos leído, pongamos la mirada en las cosas de arriba, allá arriba, que es donde un día vamos a tener nuestro lugar. Amén. La conclusión. En la palabra aprendemos que si tomamos la determinación de no proveer para los deseos de la carne y, por lo contrario, rechazamos y desechamos, Dios nos ayudará en todo el proceso. Es una batalla en la que no estamos solos, hermano. Es una batalla que no estamos solos. Es una batalla que Él va a ir por delante. Jehová es el que va por delante, el que combate la batalla. Nosotros vamos detrás de Él y Él va a ser el que va a batallar. Tenemos al Consolador con nosotros, que vive y mora en el interior de nosotros. Pero para que pueda vivir y esté a gusto, como hemos dicho, tenemos que estar limpios. El Espíritu Santo tiene que tener su espacio. Y en ese espacio que Él ocupa, somos templo del Espíritu Santo. Yo creo que a nadie le gusta vivir en suciedad. A nadie le gusta vivir entre suciedad, Lo mismo pasa. Nuestro templo tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio, tiene que estar para que el Espíritu pueda morar y el Espíritu pueda trabajar. Así que, hermano, esta es la palabra que el Señor me daba y el Señor ponía en mi corazón. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante. No desvanezcamos, al contrario, pongamos la mirada en nuestro Señor Jesús y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, porque es nuestro ayudador, que nos ayuda a combatir todas aquellas cosas carnales, todas aquellas cosas que hay en este mundo, y podamos tener la mirada plenamente fija en Cristo y que sea Él el todo y el todo en nuestra vida. Amén. Dios y Padre, te damos las gracias, Señor. En esta noche, Señor, tú has hablado, Señor, tu palabra ha sido difundida a través de esta boca, Señor, de este siervo inútil, Señor, y yo te doy las gracias, Señor, por este gran privilegio de poder predicar y hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que nos ayude, Señor, como tú nos has hablado, porque tú eres el que nos ayuda, el que nos levanta cuando estamos caídos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a seguir la carrera. Señor, que si hay algo en nuestra vida que todavía, Señor, no hemos apartado, que no hemos limpiado, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos limpies, limpia, restaura, renueva, Señor, quita, Señor, déjanos limpios, transparentes, blancos como la nieve, Señor, para poder presentarnos delante de ti, de tu presencia, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos dado el Espíritu Santo,
que es nuestro ayudador y nuestro consolador, Señor. Revélate con poder cada día más y más en nuestra vida, Señor, y que todo aquello que hagamos sea para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.